Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Guadalquivir. Una tarde más en Trabajo y Jaén vamos a abordar la actualidad que nos trae esta semana sobre la concentración frente a la Delegación de Educación de Jaén contra el cierre de unidades en la enseñanza pública, el 30M. Así lo califica la concentración que mantuvo CGT ante la delegación. Y con nosotros pues tenemos colaborando esta tarde a Antonio Damián y don Antonio Terrada, profesores de la Escuela de Arte de José Negro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La educación otra vez vuelve a estar en el tintero. Motivo de la concentración, que ya hemos leído aquí un poco, que es contra el cierre de unidades de enseñanza pública, pero nuestros oyentes, igual que yo, pues no tenemos muchas noticias que es lo que está pasando ahora mismo en el sistema educativo, y queremos que vosotros nos expliquéis por qué es el motivo de esta concentración, que no habéis sido únicamente CGT, sino que ha habido, creo, otras organizaciones sindicales que a nivel provincial y creo que es nacional se han manifestado. Esta concentración en concreto fue convocada por CGT en exclusivo y asistimos nosotros. La ILP es lo que estamos con otras organizaciones. Ahora mi compañero explicará, pero básicamente esto surge de una política general que se lleva tiempo intentando implementar, y es convertir la enseñanza pública y de calidad en una enseñanza asistencial y derivar el máximo de recursos posible hacia la educación privada y educación concertada. Son estrategias de privatización de la enseñanza, de convertir la enseñanza en un modelo económico con beneficio y no en un modelo social, de cohesión social y para integrar a la sociedad. Se están intentando cargarse lo que ha sido la cohesión social, el modelo ascensor en que los pobres pueden ascender y a mejores posicionamientos sociales y culturales, y no es nada más que eso. Entonces, ¿cuál es la política? Y ahora el compañero lo explicará, pues que no cuidan la enseñanza pública, mantienen las clases llenas de alumnos. Han visto durante la pandemia, cuando han entrado los profesores de apoyo, que la enseñanza ha mejorado, porque contra más capacidad, menos alumnos tiene un profesor, más capacidad de enseñanza tiene. Pero eso parece que no interesa. Lo que interesa es gastar poco en lo público, porque sí que gastan en la concertada. En la concertada sí que se dejan el dinero, incluso ahora bajan las ratios en la concertada. Y ya está, no hay más que eso. Es mucho tiempo lo que lleváis ya con esta reivindicación, porque me acuerdo que ya hace un par de años, o un poquito antes de la pandemia, también tuviste unas concentraciones, creo recordar. Estuve aquí en aquel momento, creo, a Luisa o Isabel hablando de Úbeda, que es también delegada de Educación. Exacto, Isabel, y ya venía con los mismos problemas. Han pasado, creo que han sido 3 años, con todo este tema de pandemia, 2 años y medio, 3 años, y seguimos con la misma, pero es que no se avanza, ¿no? No se sigue, se agudiza. Se agudiza. El problema es que se sigue agudizando esta tendencia, ¿no? Como bien ha explicado Antonio, realmente nos estamos encontrando con un desmantelamiento de lo público en general, y en este caso sobre lo que nosotros llamamos la atención es sobre el desmantelamiento de la educación, ¿vale? Simplemente por datos, el 98% de las unidades que se cierran, las unidades serían las clases, ¿no?, para entendernos, en Andalucía son públicas, el 98%, ¿vale? Eso significa que de cada 100 clases que se cierran, 98 son públicas, solo 2 privadas, ¿vale? Hay un descenso de natalidad evidente, pero en vez de aprovechar ese descenso, ¿no?, de la población, en vez de aprovechar que ahora mismo hay menos alumnos, ¿no?, porque la natalidad va descendiendo, lo que están haciendo es cerrar unidades. ¿Vale? Una oportunidad que tendríamos de mantener, en ese sentido, una mejor asistencia, de mantener ahora mismo la infraestructura que tenemos y hacer que la calidad de la educación suba, lo que están aprovechando es para cerrar y desviar todo aquello que pueden hacia lo privado, ¿vale? Concertado privado, que en este caso sí es lo mismo. Privado exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que en la pública cada vez tenemos menos recursos, cada vez se están destinando menos recursos para ello, y sigue siendo el tan que nos van metiendo de no podemos, no tenemos recursos, no tenemos recursos, pero como bien decía Antonio antes, hacia la concertada se siguen desviando. A la concertada se están abriendo nuevas unidades. ¿Es que le sale más barato tener los colegios concertados? No, una cuestión de... Porque no sé si, porque aquí como políticamente siempre que se habla es de tema económico,
Por eso es lo que digo, ¿es más barato tener un colegio concertado que un colegio público? Pero no es una cuestión de que sea más barato. Además, de hecho, cuando se dice lo privado y lo concertado, lo mismo no es lo mismo. Lo concertado es privado con dinero público. El dinero que se le mete a la concertada es el que deberían de meter en lo público. Es una cuestión de modelo social y de modelo económico. En la concertada, por ejemplo, los profesores sufren un nivel de explotación mayor que en la pública. Trabajan más horas, están en peores condiciones, ideológicamente están más dirigidos. Convenios diferentes. Con diferentes convenios. Entonces, después cuando he dicho antes asistencial, el modelo asistencial de la enseñanza pública que quieren implementar, que deberían ya de empezar a llamarle enseñanza asistencial y enseñanza pública. Bueno, enseñanza pública significa que una enseñanza para todos y que es de calidad y que a todo el mundo se le va a dar la misma formación, tenga el origen social que tenga. Asistenciales, bueno, el que no tenga para otra cosa tiene eso. Pero ¿en qué quieren quedar? Pues barrios conflictivos, inmigrantes, pues el sitio donde poder esconder lo que no quiere que se junte con su hijo, porque esto se basa en ¿Una separación social? Sí, una separación social. Esto se basa en una cuestión de hijos y de que mi hijo tenga mejores oportunidades que otro. Y se basa solamente en eso. Si todos los hijos tienen las mismas oportunidades, entonces tu hijo tiene que competir con mucha más gente. Es mantener una estructura de clase, mantener una estructura de desigualdad de oportunidades, y ahí está el quid del asunto. Porque realmente decimos, llevamos luchando contra esto unos años. No, llevamos luchando décadas. Esto empieza en los 80 ya. Pero yo es que, perdona, Antonio Damián, yo es que pienso más que una separación social es el ahorro económico. Porque, por lo que yo he podido estudiar un poquito concertada, aquí lo que hace la administración es que pagan los sueldos de los docentes, que no son los mismos sueldos que la pública, que están muy por debajo, y un poco de ayuda, de mantenimiento que dan. Yo creo que se basa más en temas económicos, que me sale más barato que alguien monte sus colegios, su infraestructura, y yo le doy estas migajillas para que se monte el sistema educativo, que tener una enseñanza. Vosotros sois especialistas porque estáis en esto, lo que yo considero. El problema sería, ¿consideramos la educación como un negocio? Evidentemente, si lo tenemos que considerar en gasto-beneficio... Como todo en este país, No, pero si estamos dentro de esos parámetros, evidentemente es mucho más rentable la privada, ¿vale? Pero claro, es que no podemos ver cualquier servicio público como un negocio. No es una empresa, no es un negocio. La rentabilidad no se basa en invierto tanto dinero, me devuelven tanto. Claro, que la administración está para dar un servicio, no para hacer negocio del servicio. Efectivamente. Entonces, claro, bajo esos parámetros, lo que no tiene sentido es la concertada. ¿Vale? No tiene sentido la concertada porque lo único que consigue es disminuir la calidad de la pública, es crear, como estábamos hablando antes, una separación social, es decir, tú estás fomentando una educación donde, dependiendo del ambiente que haya de alrededor, esa educación va a tener un poder adquisitivo u otro, ¿vale? Entonces, claro, está manteniendo una separación, está manteniendo un objeto dentro de la educación. Cuando queremos que cualquier servicio público sea integrador, ya va contra eso, directamente, ¿vale? Entonces, no lo podemos ver en ¿sale más caro? No sale más caro. A ver, tener unos buenos servicios sociales no sale caro, simplemente es necesario. Simplemente es una inversión a futuro, es una inversión de tener un país mucho más igualitario, tener un país mucho más preparado. Entonces, claro, nos tenemos que plantear oye, es que la inversión necesaria para mantener no es una inversión, realmente es lo que se tiene que hacer para mantener un servicio público. Lo mismo que la sanidad. Cuando estamos ahora con tantos problemas con la sanidad, pues usted, la administración se crea para dar un servicio al ciudadano. Que la sanidad cuesta dinero, ¿vale? Que mañana cuesta más, pues bueno, ¿y qué hacemos? Que la sanidad tiene que ser puntera y tiene que poner lo mejor. Lo que no puede ser es que tú necesites una prótesis de rodilla, la sanidad pública te ponga la que está a su alcance, mientras ya hay prótesis de última generación que con solo ponerle una a la persona la tiene de por vida. Y aún el sistema sigue poniendo una y a los 20 años, 15 años tienes que ir a otra intervención. Eso es lo que queremos los ciudadanos, que esperemos de los servicios, creo yo. No sé. Pero Jesús, mira, si esto tú lo has dicho ahora, cuando has sacado la sanidad, lo estás diciendo. A ver, las dos patas con las que se establece una cohesión social, lo cual es importante y es un término que
que parece como que se valora, ¿no? Cohesión social, que es que la sociedad, nadie se quede atrás, ¿no? Después salen los políticos y dicen que nadie se quede atrás. Bueno, pues lo dicen, pero después no implementan las políticas para que sea verdad. El que no se quede nadie atrás significa que nadie se quede fuera de la sociedad, que todo el mundo tenga una oportunidad de progresar en el sentido que quiera, pero de progresar, de poder aspirar a realizar su vida, ¿bien? O sus expectativas de vida. Nosotros tenemos unos alumnos hacia los que cuando los vemos pensamos que no van a poder realizar sus expectativas, se le han creado unas expectativas que no van a poder cumplir, ¿bien? Pero, volviendo al origen de esta conversación, cuando se habla del neoliberalismo, la gente no entiende exactamente qué es el neoliberalismo ni cómo se aplica. El neoliberalismo es una forma en la cual se da rienda suelta a políticas de libre mercado en todos los sectores y se ve al ciudadano como un consumidor. Bien, o sea, no es hay que darle una sanidad gratuita al ciudadano, hay que darle una educación de calidad y gratuita al ciudadano, sino hay que convertir a ese ciudadano en un cliente al que se le saca todo el dinero que se le puede. Eso es el neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si tú, y cuando has sacado la sanidad, te voy a poner el ejemplo porque esto lo van a entender muy bien los oyentes. Cuando tú empiezas a que te den una cita para tu médico de cabecera a 3 semanas vista, que te la dan por teléfono, que no puedes acceder al médico, que te ves que tienes enfermedades y que no eres atendido, saca de donde sea para contratar un seguro privado. Sí. Eso es no invertir en sanidad pública. Pues ahora vamos a pasar eso a la educación. Cuando empiezan a aumentar las ratios en los centros educativos, empieza a aumentar el fracaso escolar y la insatisfacción de los alumnos y la satisfacción de los padres. A los profesores no solamente nos dan más alumnos, nos dan más burocracia. O sea, pero la burocracia que nos dan es ya ridícula. Ya yo lo que no entiendo también muchas veces porque los compañeros no empiezan ya a protestar. Todo esto con una disminución del sueldo que ahora con la inflación. Y esto es una punta aparte que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Eso sería otro programa. Pero son situaciones en las cuales intentan, no creo que lo hagan aposta, porque ya sería de un cinismo atroz, pero parece que quieren desmoralizar al profesorado. Y cuando dice, es que la concertada es más barata. No, perdona, la concertada no es más barata. Porque alguien en las concertadas tiene que llevarse un beneficio. La diferencia de sueldo y de horario la hay. Pero no es tanto diferencia de sueldo y de horario, es capacidad de manipulación del profesorado para que tenga una orientación u otra. Entonces, si lo vemos en una panorámica, lo que vemos es que tampoco podemos decir que ha habido en ningún momento aquí en Andalucía, y hablo de todo el proceso de la Junta de Andalucía, una apuesta clara y real por la educación pública. Aquí hay muchos que han estado en la Junta de Andalucía en los últimos 30 años que han hablado de la educación pública mientras a su hijo a la privada. Sí, sí. Pero desde nivel nacional se defiende lo público, pero ha pasado la sanidad como la educación. Defendiendo lo público, los políticos llevan a su hijo a la privada y cuando ellos están enfermos se van a la privada, a las clínicas también, como hemos visto en esta pandemia. Pero después cuando están muy pocos políticos hemos visto ir a la pública. No, pero después cuando están muy enfermos sí van a la pública. Sí, cuando ya necesitan... Sí, cuando ya necesitan algo más importante ya van a la pública. Sí, y te pongo un ejemplo, mira, perdona. El actual consejero que tenemos ahora, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo? ¿De educación? De educación. Imbroda. Imbroda es accionista de una empresa de formación concertada en formación profesional. Alguien que está en cargo con esos precedentes, ¿qué va a apostar? ¿Por la pública o por la concertada? Eso es lo que tenemos. Ha salido ahora una cosa, y aunque rompa un poquillo el tema, pero bueno, va en la colación también, el nuevo sistema del nuevo modelo de evaluación, que se lleva unos días hablando de que ya no se va a hacer numéricamente, sino que notable, tú vas a poner un notable, va a ser notable no sabes si va a ser un 7 o un 8,9 o un 8,5, que se puede pasar de curso independientemente de la asignatura
que están suspensas. Es que me ha venido ahora, porque lo he estado oyendo estos días atrás, digo, voy a preguntarle a ellos a ver qué noticias tienen sobre este nuevo sistema, este modelo de evaluación, que no sé si estarán de acuerdo profesores o no. Es algo que ha saltado, no sé si se ha aprobado, pero que vamos, que está ahí en el tintero. Yo te digo, nosotros estamos en una escuela de arte, ¿eh? Nosotros los más pequeños que tenemos son ciclos medios, esto es un tema de la ESO. Yo personalmente respeto, porque aquí... que a vosotros no afecta ese sistema de evaluación. Pero aquí cada uno tiene su opinión al respecto, a lo mejor mi compañero pues tiene una opinión diferente a la mía. Yo creo que la nota no es una herramienta docente para el aprendizaje, sino para clasificar. Yo pienso que cada alumno tiene un tipo de inteligencia, un tipo de estructura y que muchas veces le damos a todos lo mismo. El mismo proceso, el mismo método, la misma metodología, cuando son personas diferentes y que necesitan a lo mejor espacios diferentes de enseñanza, metodologías diferentes. ¿Por qué pedimos menos alumnos? Porque si tú tienes un alumnado que no puedes controlar, le tienes que dar sopa a todo. Claro. No le puedes dar carne a uno y pescado a otro. Y al del gluten es una dieta sin gluten. Claro, no puedes dedicarle el tiempo a estas personas que quizás necesiten un poquillo más de... Exactamente. Entonces ¿de qué sirve poner nota numérica o nota por notable o aprobar más o aprobar menos? Lo importante no es la nota, lo importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, que y eso se consigue, volvemos al mismo sitio, se consigue teniendo mayor capacidad de diversificar la enseñanza dentro del aula. ¿Qué significa? Ratio más baja. Claro, ¿con qué ratio se cuentan ahora mismo? Vamos, no sé, a nivel educativo, sí. Tanto primaria, la ESO, no sé. Pues mira, en Andalucía, porque ahora mismo los ratios se establecen por ley, es decir, los que hay. Y tenemos un ratio de 25 alumnos en educación infantil, 30 en educación secundaria obligatoria y FP y 35 en bachillerato. ¿Vale? Esos son los ratios máximos que pueden haber en una escuela. No marca ratios mínimos, también es cierto, con lo cual, decir, bueno, eso sería lo máximo. Pero ¿cuál sería el problema? El problema es que dentro de estos ratios hay un 10% que guardan para circunstancias excepcionales, ¿no? Es decir, circunstancias de movilidad, del alumnado y demás. Bajo esa premisa, ¿qué es lo que nos encontramos? Con que automáticamente ese ratio de 25 se convierte en un ratio de 28, el ratio de 30 se convierte automáticamente en uno de 33 y el de 35 se convierte en 39. ¿Vale? Nos estamos encontrando con que los ratios reales a los que puede llegar una clase, por ejemplo, en bachiller son hasta de 39 alumnos. 39. Y se han dado caso. De hecho, se nos dan caso directamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya cuentan con ese pequeño 10%, aparte de que los ratios estos son totalmente inasumibles. Es decir, una clase de 35 alumnos en bachiller, pues hombre, recuerda a muchos años atrás, ¿no? Es totalmente inviable un proceso de aprendizaje en condiciones con 35 alumnos. Claro, aquí lo que interesa no son las buenas notas que saquen, sino que aprendan todo. Claro. Es decir, si la persona aprendiendo va a aprobar, si lo que menos, como yo digo, es la nota que saque, sino que esa persona se vaya de su curso con conocimiento. Y parece ser que no queremos que tenga, porque a 40 personas, lo que ha dicho Antonio, puede haber 10 personas con un cierto nivel, otras 15 con otro. No se le puede dedicar todo el tiempo a hacer grupos, porque lo primero que ya empezamos a decir es que se está discriminando a los alumnos. No, porque las capacidades cognitivas no son todas las mismas. Entonces, mira, nosotros somos testigos de una cosa que bueno, Antonio y yo también doy clase en un ciclo médico que tenemos de APGI, ¿no? A nosotros nos llegan lo que en principio es el fracaso escolar del bachillerato, a ese ciclo medio. Hay algunos que siguen y se van rápido, pero la mayoría entran en un ciclo en el que empiezan a darse cuenta de que no son tan torpes como les decía, de que sirven para algo, se van adaptando y viendo que realmente el sistema educativo no es eso que los rechaza y los excluye. Y nosotros hemos graduado gente de estudios superiores, que rango de grado universitario, que lo hemos cogido viniendo del fracaso escolar directamente. Antonio, ¿qué ratio tenemos nosotros para trabajar? ¿En qué clase? Tenemos ratio debido a que tenemos talleres. Es decir, en ese sentido somos como una pequeña isla. ¿Por qué? Porque
tenemos talleres, tenemos aulas de informática que solo nos permiten un ratio de 15 alumnos, ¿vale? Con lo cual nos encontramos con clases de 15 alumnos. En una clase de 15 alumnos, ¿qué te permite? Te permite un proceso de aprendizaje en el que tú estás pendiente de cada uno de tus alumnos. O sea, tú estás pendiente de esos 15 alumnos porque te lo permite. Es decir, si yo, en vez de 15, tuviera 30 alumnos, me tendría que dedicar a soltar lo que tengo, soltar lo que... universidad. Claro, y ya está. Entonces, claro, el índice que tenemos nosotros de, oye, hay muchos alumnos que están superando este ciclo, es gracias a ese ratio. Porque le podéis dedicar el tiempo a estar con 15 personas y vigilar y saber dónde tienen los fallos. Tú con 15 personas puedes conocer a las personas que son más adelantadas, más aventajadas, y decir, bueno, oye, este chaval veo yo que le cuesta un poquito más, puede dedicarle más tiempo, no sé, vuestro sistema es que la cuestión, te digo, es que la cuestión hay que son más aventajadas, pero ¿en qué? Porque me explico, más aventajada es la explicación que tú le das, porque hay personas que enseguida cogen la idea, que son más rápidas, que son más rápidas, y las ves que se defienden mejor. Pero que le voy a puntualizar a mi compañero una cosa, lo mismo que en esos talleres que por ratio son 15 alumnos los que tenemos, cuando en nuestras propias enseñanzas aplica la ratio de 30 alumnos, ya vemos el fracaso. Si es que nosotros lo vemos. Nosotros vemos lo que es trabajar con 15 alumnos y lo que se puede llegar a conseguir con ellos, que eso es una inversión para el país. Es que no se dan cuenta que preparar a gente, formarla y ir más allá muchas veces de lo que es el propio proceso de enseñarle cuestiones técnicas, porque en el fondo nosotros actuamos también dándole la capacidad de gestionar la ansiedad ante la creación, son muchos más componentes lo que se dan. Pero bueno, a lo que voy, eso no se lo puedes dar con un ratio de 30. Un ratio de 30 y la burocracia que te dan, y eso los compañeros que nos están escuchando lo sabrán, es que no te da tiempo de nada más que de rellenar papeles, ni siquiera de preparar las clases. Es que la gente dice, es que los profesores trabajan poco. ¿Cómo que los profesores trabajamos poco? Los profesores tenemos que preparar las clases. Se lleva mucho tiempo. Y después tenemos que rellenar una burocracia terrorífica que nos impone. O sea, nosotros no solo trabajamos las X horas que demos clase, que puede ser 18, 19, 20, esos son nuestro horario de trabajo. Dar esas 18 horas de clase implica 18 horas de preparación y 10 horas de burocracia. Y es así, nadie lo ve, solo ve la parte. Es como si dijese, es que los futbolistas solo trabajan 90 minutos a la semana, ¿no? Que entrenan. Vosotros, vamos, allí tenéis, que de hecho conozco mucha gente que lo hace, elige el bachiller de arte en la Escuela de José Nogué, y lo que iba a decir que toda persona lo que quiere es tener dignidad en su vida. La dignidad no se consigue con el dinero, se consigue siendo parte de estar integrado en la sociedad, que hoy en día se está confundiendo mucho el término dignidad y dinero, porque nos hemos volcado a perder nuestra dignidad y no por dinero, sí. Es la realidad, y lo vemos los que ya somos mayores y trabajamos, lo vemos. Cualquier persona deja su dignidad a un lado, pero oye, que yo me voy aquí, que tengo 1.000 euros más, que ya voy a ser quién o don quién, y me da igual que tenga que pisar. Y esos son los valores que hay que inculcarle a los jóvenes. Primero, dignidad, que vivas de tu trabajo, que puedas tener un trabajo digno, que es lo que hace la persona. Porque una persona que no tiene trabajo se siente que no es parte de la sociedad, ¿qué es lo que hace esa persona? No es nada. Mira, Jesús, también hay una cosa ahí que ahora que lo mencionas, y verás tú por qué se nota el tema de la ratio y ciertos problemas que después todo el mundo se escandaliza. La Escuela José Nogué es una isla, bueno, hay más centros, pero nosotros especialmente, de tolerancia, de integración. Bien, ¿vosotros pensáis que si tuviésemos 30, 40 alumnos en la clase pasaría eso? No pasaría. Pues nosotros, al tener menos alumnado, tenemos más capacidad de detectar cualquier tipo de moving, de problema, de segregación, porque cuando ha habido un caso lo hemos detectado en el momento y lo hemos solucionado en el momento. Eso es uno de los componentes que cuando dice ratio más pequeña, también sirven para eso, porque puedes estar más pendiente de lo que pasa. Si tú tienes 40 alumnos... Es muy difícil que conozca la personalidad de los 40. Y lo que está pasando no la personalidad de los 40, lo que está pasando entre los 40. Y lo que está pasando entre los 40, porque aparte de profesores hacéis un poquito también de psicólogos, digo yo, porque vosotros, vuestra parte también
conocéis al alumno ya, con la experiencia que tenéis, el alumnado lo conocéis, en la que llega ya sabéis un poquito del pie que cojea. Mira, en la Porque vamos a hablar, porque no- Se trata de una convivencia. esa O sea, convivencia, tú estás entonces ya lo vais a conviviendo con un funcionar y en 2 minutos, en 2 días, que ya sabéis cada persona como... Mira, eso pasaba antes de la pandemia, pero en la pospandemia, que ahora tenemos la segunda pandemia, que es los problemas Sí. psicológicos de los alumnos, que le han robado 2 años. Ahí ya es que tenemos que actuar emocionalmente Sí. sosteniendo al alumno. O sea, ya es una cuestión no de formarle, sino de formarle sosteniéndole emocionalmente. A mí me han comentado alumnos de la universidad, estos 2 años de pandemia, que se ha hecho todo virtualmente, se han hecho esfuerzos muy grandes, ha habido que adaptarlo todo, no se ha podido parar lo que es la docencia, y me han dicho, dice, bueno, he terminado, pero que realmente es que no sé lo que he hecho. Porque si ya a veces cuesta presencial, imagínate, por muy centrado que estés tú, por una pantalla viendo una persona, que ha sido muy duro también esas personas, como a lo mejor habéis visto vosotros, hablándole a un aparatito negro que está en el techo, sola en una clase, y pom, si ya esa persona le es dura, imagínate al que está escuchando, ¿ves? Que no está ese feeling de preguntar, decir, oye, que no me he enterado, o sí, lo podía hacer, no, pero Han sido años esa duros, frialdad sí, se queda sí. ahí, ¿no? Te digo que entre los compañeros también ha habido problemas emocionales y psicológicos, pero nosotros al fin y al cabo tenemos una edad y una capacidad de resiliencia y todo eso. Hoy una alumna, que estamos ya acabando, porque ahora ya saben de prácticas, me decía, yo este ciclo tengo la sensación de que me han robado 2 años de mi vida. No he tenido la formación, pero no he tenido el contacto con mis compañeros apenas, no me podía casi rozar con ellos. Socialización, que es muy importante. Y solo le veía la cara cuando se comían el bocadillo o se fumaban un cigarro. Sí, Es que muchos de ellos son personas sin cara. Claro. Se han graduado alumnos que no sabemos Que no la se cara conocían, ¿no? Y que no sabemos la cara que tienen. Sí. Porque, Claro, con la mascarilla solo desde que lo has visto empezaste. con mascarilla. O sea, los de este último año solo lo has visto con mascarilla. Tú piensas que el sistema de comunicación no es solo verbal. Eso es verdad. El sistema de comunicación es verbal y visual. Y visual. Esa comunicación visual se ha suprimido en un porcentaje muy alto. Entonces, aunque hayamos estado presencialmente, que es una cosa que en la escuela pues no hemos arrimado incluso antes de lo que debíamos, pues, ¿no? Porque ahí los docentes en la pandemia, ojo, que mérito han tenido los supermercados, los camioneros, pero en la pandemia los docentes... Todo el mundo ha tenido que aportar. Docentes con muchísimos años que no tenían ni idea de cómo funcionaba un ordenador, de repente se han hecho youtubers. Nos hemos arrimado en el momento en el que todavía no se sabía. Porque yo, por ejemplo, cuando este año empezó, o el año anterior, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. Y allí nos arrimamos y decir, bueno, pues que sea lo que sea. Pero clase habrá que seguir dando. Claro, Hombre, teníamos la suerte de que evidentemente sí que se dieron ciertas condiciones, es decir, sí que teníamos en principio equipos de protección, sí que teníamos Sí, pero por ventilaciones y tal. ejemplo, Pero Antonio, no sabíamos si el virus se transmitía por superficie. Bueno, es que no se sabía nada. Que cuando ya dijeron, que parece que no, pues ya me quedé yo más tranquilo. sí, pero era... Que era más aerosoles que superficie, porque al momento, claro, nadie conocía nada, ¿no? Nadie sabíamos nada, no sé, que si por los ojos, si por la gotícula, que bueno, aquello fue un desastre. Sí, Ha nacido, bueno, por parte de CGT y demás, una iniciativa legislativa popular, que ya hemos tocado algo. Por ejemplo, se basa en la calidad educativa. Voy a hacer los puntos, los que no hayamos quizás tocado. Atención individualizada a todo el alumnado y a quienes más lo necesiten, estamos hablando de ello. Clima de convivencia en las aulas. Condiciones sanitarias e higiénicas y condiciones de trabajo docente. ¿A qué se refieren esta iniciativa Te legislativa? explico. Esta iniciativa, de la que formamos parte, es una iniciativa donde multitud de organizaciones de Andalucía nos hemos juntado para realizar una iniciativa legislativa popular. ¿Vale? Esa iniciativa legislativa popular es para la Ley Educativa de Andalucía para adecuar la ratio máxima de alumnos por unidad escolar a las necesidades reales. ¿Vale? No hemos centrado solo en eso, es decir, ¿qué es lo que he buscado? ¿Qué es lo que perseguimos con esto? Básicamente, reducir la ratio en todas las escuelas. ¿Vale? Es decir, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, uno de los grandes problemas y una de las cosas que podría solucionarlo hasta ahora sería el reducir ratio en todo.
La iniciativa tampoco es una iniciativa que pidamos, en este caso, un salto cualitativo enorme. Como hemos comentado antes, si en el segundo ciclo de educación infantil y en primaria tenemos un ratio de 25, solo se pide que se baje a 20. Es decir, es reducir 5 en secundaria a 25 y en bachiller a 30. Solo se está pidiendo una reducción de 5, pero claro, también lo que pedimos es que no se admitan los casos excepcionales de un aumento del 10%, con lo cual sí que tendríamos 20 reales, nunca nos iríamos a 23, sí que tendríamos 25. Una ratio real. Una ratio real, efectivamente, que disminuiría en 5 las que existen ahora mismo. Además de eso, también pedimos una bajada de los ratios para orientadores, maestros de audición y lenguaje y maestros de pedagogía terapéutica. Ahora mismo los orientadores son fundamentales dentro de cualquier centro educativo. Y ahora ¿vale? más que nunca. Y ahora más que nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente nos estamos enfrentando a problemas nuevos. No nuevos, pero como bien decía Antonio, la segunda pandemia que tenemos ahora mismo en la enseñanza son las enfermedades psicológicas, ¿vale? Tenemos un problema real y grande con nuestro alumnado. Si no tenemos, si nosotros como profesores no estamos preparados para poder afrontarlo. Tenemos una sanidad pública que tampoco está preparada para poder afrontarlo. Sí, los riesgos psicosociales que están Los naciendo. jóvenes tienen un estrés emocional terrorífico. Terrible, terrible. Y entonces, para eso necesitamos orientadores. Necesitamos orientadores que también nos formen a nosotros, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es suplirlo por instinto. Es que fijaros lo que os digo, que es que parece que bueno, los más mayores no le echamos cuenta porque nuestra vida ya, nuestra cuesta ya está, el cerro está para abajo, está hacia abajo, no está hacia arriba. Pero pensamos, año 2020, una criatura tenía 16 años, estamos en el 22, tiene 18, ha llegado a la mayoría de edad y lleva 2 años con una mascarilla, con prohibición. Es que quizás también sea que no ha podido ir a una discoteca todavía en su mayoría de edad, que no ha podido salir con los amigos. Es que eso quizás le esté marcando un antes y un después. Estar aislados han perdido ¿cómo te diría yo? La norma de relacionarse con su... Una socialización que tenemos todos. ¿no? El socializarnos, que eso yo soy muy enemigo, no sé a qué le gustará, del teletrabajo. Cuando empezaron y lo han aplicado y lo pueden aplicar por ley, yo soy totalmente enemigo del teletrabajo, por eso mismo. Porque la persona va a ser esclava de su propio trabajo. Sí, se pierde la socialización, se pierde el día a día, se pierde... Eso es el neoliberalismo. El neoliberalismo es cuando tú eres tu propio patrón. Y eres o sea, ya ni siquiera se molestan en explotarte. Te explotas tú solo. Te meten en una situación en la cual tú te autoexplotas. Y de ahí es donde quieren que llegue el modelo educativo. Y a lo que estaba diciendo el compañero. Yo quiero puntualizar una cosa y él seguirá ahora. La cuestión de bajar la ratio no es una cuestión, como te diría, de una reivindicación laboral. No vamos a trabajar a la misma hora. Es una cuestión social. Es decir, queremos poder formar a los de calidad, lo que se está jóvenes pidiendo es calidad. Un modelo de educación pública de calidad y de cohesión social. Queremos poder formar a la gente para que triunfe en su vida, pero no se hagan ricos, lo que tú decías, sino darle los recursos para que sean felices. Que sean felices. Es que estamos en un país que nos estamos confundiendo mucho. Llevamos muchos años que el sistema político y todos nos están confundiendo mucho. Parece que la única alternativa y salida de una profesión, de una persona que entra en el mundo laboral, es ser funcionario. Y todo país que piensa, que todas las personas piensan que pueden ser su salida única funcionario, no hay empresa privada y no hay empresa que pueda levantar un país, ese país está abocado al fracaso. La persona tiene que seguir con el pensamiento de voy a trabajar y si no puedo trabajar aquí, yo voy a trabajar por mi cuenta o soy totalmente el problema que nos encontramos independiente para poder trabajar y poder hacer lo que yo quiera. Que todo no tiene que... Pero es que nos están inculcando por los sistemas laborales que hay, las reformas laborales. Una persona que sale, ¿qué es lo que busca? Una oposición, funcionario del Estado, dame pan y dime tonto. Sí. Y ese un país no puede soportar eso. Pero fíjate, se busca eso porque las condiciones laborales que existen en el mercado son terribles. Son terribles, pues es lo que estoy diciendo. ¿no? Entonces,
La vocación de maestro, de médico, de trabajar o de sacarse una posición no es por una vocación de servicio público. No. Es de estabilidad. Es de estabilidad. Entonces, claro, ahí nos encontramos con un problema grave. Nos encontramos con un problema de gente que lo único que busca es estabilidad cuando tú te estás metiendo en una profesión que necesita de una vocación. Ha pasado y quizás esté pasando todavía los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No se entra por vocación. Efectivamente. Se entra porque, mira, medio me gusta, pero ya tengo un sueldo de por vida, tengo una jubilación a cierta edad que no tengo hasta los 65. Pues yo casi que Cuando- te digo que ese es un sector en que es mejor que no entren por vocación. Bueno, en ningún sector. Ya, pero... Vamos a ver. No, pero me explico, vamos a ver, una persona que va a un trabajo que no le gusta o que hace una oposición, o va a algo que no le gusta, esa persona Sí. Está, No, pero- está va a abocando, rendir, no. a ver, está abocando a ella, porque evidentemente es una, Ella al es una fracaso, persona para los que tengan que, frente también. efectivamente, que no se va a poder desarrollar, y luego a que no va a dar un buen servicio. Claro. A que tú no vas a ejercer bien tu profesión. Entonces, claro, tenemos que plantearnos qué tipo de sociedad tenemos en la que la gente solo busca opositar por las condiciones laborales. Sí, nada más. Y no es que sean unas condiciones laborales maravillosas, simplemente son las que yo creo ahora mismo más justas dentro del Sí, mercado. si no son ideales. las más beneficiosas, pero fíjate, cuando una administración pública, los salarios ya superan a la empresa privada, algo no funciona. Empezamos por ahí. Segundo, ¿por qué busca lo público? Lo hemos tenido ahora mismo en la pandemia. Mientras millones de personas han ido a ERTE con salarios de 700 euros, la función pública han ido a sus casas, muchísimos, otros no, pero se han mantenido su sueldo al 100%. Eso es lo que van buscando las personas. Es tener una estabilidad, que llueva o truene, pero que mi nómina todos los días uno está al completo. ¿Por qué? Porque no hay garantía laboral en España. Se han cargado Ya, la garantía laboral en la empresa privada. Y todos, ¿qué pensamos? Pues ir a la administración. ¿Por qué? Porque si sacas tu plaza, duermes tranquilo. Si no sacas tu plaza, pues muy bien que estés en la empresa privada, el directivo más alto que haya de cualquier empresa, bueno, se van con 30 o 40 millones de euros, que tampoco se van cojos, pero que son despedidos de un día para otro. Entonces, No, ahí tenemos un problema grave, Problema. sobre todo porque se considera al trabajador público ahora mismo como un privilegiado. Y es Sí, como, sí. no es un privilegio, es lo lógico, sería lo lógico dentro de cualquier... si lo que no es trabajo. lógico es lo que está pasando en la empresa privada. Efectivamente. Entonces, se ha invertido un poco la historia en... No, ahora resulta que un trabajador público que tiene unas condiciones normales, o que deberíamos de considerar normales, de trabajo, ahora resulta que son privilegiadas. Sí. No. Lo que pasa es que hemos dejado que se subvierta, hemos dejado que el resto de condiciones caigan, ¿no? Yo de todas formas tengo un compañero que siempre dice, mira, si tanto te gusta lo público, estudiate una carrera, prepárate unas posiciones y entonces te metes en lo público. En el caso nuestro de la enseñanza, relacionado con... Pero que lo que estamos hablando de lo privado y lo público, lo estás diciendo tú muy claro. Si las condiciones en lo privado son tan precarias que la gente tiene que ir a lo público y se Claro. tiene que meter en lo público porque en lo privado no encuentra una estabilidad. Una estabilidad, pues va buscando lo público. Algo está yendo muy mal. Claro, algo está yendo muy mal. Algo está yendo muy mal. Porque hay que ser sensato. El sistema público y el gasto público, ¿de dónde viene? Del ingreso. De la empresa privada, de la actividad económica, de los impuestos. Si la empresa privada no hay, actividad económica no hay, el sector laboral de la empresa privada, me explico, si hay 15 millones de empleados de la empresa privada que tienen que declarar IRPF más las empresas, lo que declaran, para sostener lo público, 15 millones no pueden mantener 30, esas cuentas no salen, las matemáticas fallan. Pero es que se le ha dado ahora que que es más goloso lo público que lo privado, pero no es porque lo público se le esté dando algo extraordinario, sino que se ha dejado desde la reforma 2012 y reformas anteriores, se ha dejado caer lo privado a unos niveles que son insoportables y no son lógicos. Pero ahí tendríamos que ver una cierta cultura que hay en España, pero ya dentro de España vámonos a Andalucía, ¿eh? Esa cierta cultura que ha habido de ¿cómo diría yo? Prefiero no decirlo. Pero que es la cultura del señorito, ¿bien? La cultura de una empresa, yo pago lo que quiero, cuando quiero, y contrato y despido a mi antojo. Entonces, claro, la gente huye
hacia otra cultura que tenemos, que es la de los funcionarios, ¿no? Cuando tú eres chico, tu madre te dice... Vamos a ver, funcionario, empleado público, que hay muchísimos empleados públicos que no son funcionarios, ojo, no estamos hablando que hay muchísimos laborales en la función pública, no estamos hablando simplemente del funcionario, que también matamos por detrás de laborales en la función pública. Ahí tenemos también otro... Que en la Junta de Andalucía hay miles y miles de laborales. Pero que después también hay que reconocer que, y eso podemos ir a cualquier país de Europa, que una vertebración de un funcionariado que pueda trabajar en unas condiciones en políticas sociales son los que levantan un país. La pública por sí misma no levantan un país. Vamos a ver, que esa es la función, yo se lo decía, perdona, a un concejal hace muchísimos años, hablando así de temas, tomando una cerveza. Es que los sindicatos, para acá, digo, tranquilo. La obligación de los sindicatos es procurar que las condiciones laborales sean las justas. Y la obligación del político es de crear empleo. No nos confundamos. Que los sindicatos no están para crear empleo. Ojo, ni la empresa. Lo que tienen que hacer los políticos es hacer un país atractivo fiscalmente y todo lo que eso conlleva para que las empresas inviertan en su país. Crear las condiciones necesarias. Las condiciones, porque el sindicato no va a crear no va a buscar industria. Está para defender las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Pero la obligación de los políticos es buscar que este país sea atractivo para que la industria se establezca. ¿Y qué pasa si se establece la industria? Que baja, desciende el paro, la gente trabaja. Si hay un poder adquisitivo grande de un país que funciona con un PIB en condiciones, ¿qué pasa? Que a la empresa tampoco les cuesta dar 5 duros más, como se suele decir, ¿no? Pero si tú como administración estás ahogando a la empresa, pues ¿quién va a pagar los platos rotos? Porque está abajo. Si el capítulo 1 de cualquier empresa de administración son los salarios de los trabajadores, y aparte de ahí empezamos a contar. Pues, son matemáticas nada más, pero claro, para eso tiene que haber una administración que se preocupe de vender su espacio y hacer atractivo que las empresas vengan aquí. Podemos ver lo que ha pasado en Cataluña con todo este tema de nacionalismo. Cataluña se ha quedado sin industria y se está quedando. ¿Y qué? ¿España es atractivo? No. Porque se está pagando muchísimos impuestos a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Porque se están yendo, como las tenemos, Centro Europa, Marruecos... Pero en Europa sí, las empresas pagan más impuestos que aquí. España es de los que tiene una presión fiscal menor dentro de Europa. Y sin impuestos, Jesús, no hay capacidad sí, claro, de implementar políticas sociales. Si lo que vamos es que España es un país de servicios que no tiene grande industria. Entonces se les pide, pero Alemania sí que tiene una gran industria, pagará muchos impuestos, actividad económica. Pero es que luego tiene otras ventajas fiscales que favorecen a que las empresas estén allí. Volviendo al tema de origen. Sí. ¿Por qué Alemania? Porque hizo una inversión en educación brutal. Porque siempre ha tenido la educación como uno de sus modelos de mayor inversión, por el tipo de ratios que tiene, por el tipo de estructura educativa que tiene. Por eso Alemania es Alemania. Claro, es que también tengo que decir una cosa, que los gobiernos también tienen que saber administrar el gasto público. Porque últimamente estamos yendo unas barbaridades que es que ni para comentarlas. Que si los bufetes de ministerio, los 200 kilos de gamba, los no sé cuántas botellas de Rioja, eso es que ya es de chiste este país, ¿eh? Es de chiste. ¿Y eso dónde perjudica? Pues, ¿qué es lo más importante? Sanidad y educación. Y a partir de ahí vamos a empezar a lo necesario. Pero si tenemos más gasto público de lo que podemos generar... Bueno, volvemos a lo pues mismo. Intentamos. El gasto público es necesario y no se tiene que considerar un gasto, sino una inversión. Es decir, lo que se gaste en lo público realmente se está invirtiendo en el futuro. Claro, ¿vale? Hasta ahí estamos. Y realmente una sociedad formada, una sociedad bien educada, lo que te va a asegurar es que esa sociedad sea muchísimo mejor a la larga. Eso es indudable. Entonces, es donde nosotros reivindicamos. Lo que comentaba antes, ¿no? de la proposición de ley. Tenemos toda la información, ¿no? Tenemos una web que es bajadaderatioya.org, donde, aparte de toda la información, se pueden descargar y se puede firmar directamente. ¿Por qué? Porque una iniciativa legislativa popular lo que necesitamos son 40.000 firmas para que llegue al Parlamento andaluz. Parlamento andaluz. Efectivamente, lo que se trata, el objetivo es que consigamos llegar estas reivindicaciones. Perdona, esta iniciativa a nivel Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? Exactamente, a nivel andaluz.
¿Vale? ¿Por qué? Porque es donde la legislación nos permite establecer esos máximos ratios en la aula. ¿Vale? Entonces, realmente no estamos pidiendo mucho. Esa bajada de 5 en el ratio, estamos pidiendo lo del máximo de un orientador por cada 250 alumnos y el cierre, la paralización de cierre de unidades en la pública. No es nada descabellado del otro mundo y no es nada que necesite de una inversión grande y se puede aplicar ya prácticamente de manera inmediata. Claro, se necesitan 40.000 firmas para que llegue al Parlamento y que cada uno de los grupos se posicione respecto a una ley que lo único que va a buscar y lo único que busca es mejorar la educación, ¿no? Estamos haciendo una campaña donde por distintos centros de educación pasaremos las hojas de firmas para recaudar esas 40.000 firmas necesarias, que empezamos este martes. Este martes se presentó aquí en Jaén, bueno, se presentó prácticamente en toda Andalucía. Aquí en Jaén lo hicimos al lado de la Constitución, pusimos una mesa y empezaron a repartirse, y ahora pues ya por los distintos centros iremos repartiendo las firmas. Si no, en la web de bajadaderratioya.org se puede firmar digitalmente, ¿no? Y el objetivo sería conseguir esas 40.000 para poder llegar al Parlamento con esta iniciativa y que por lo menos se tengan la opción de votarla, o por lo menos que se retraten, ¿no? Es decir, oye, realmente... Vamos a estudiar, por lo menos que lo estudien, ¿no? Efectivamente, o sea, pues son medidas que no son... serían un principio, una pequeña piedrecilla en vamos a conseguir que la educación, en vez de estar recortando, en vez de estar perdiendo calidad, vamos a intentar mantenerlo. Ya no perder ni más ni menos, mantener lo que por tenemos. favor, vamos a mantenerla, ¿no? Entonces esta sería una manera de intentar mantenerla y que no siga degradándose, que lo seguirán intentando por otros lados, porque bueno, para eso ya están las leyes que están haciendo de FP ahora mismo, el FP dual y tal, todas esas implantaciones, que lo que van a ir sí, porque ahora mismo está habiendo unas modificaciones a nivel de FP que ya están comentando. Bueno, he leído por ahí los 4 artículos que lee así muchos días de más, y parece ser que se le va a dar más, ¿cómo te digo yo?, mayor prioridad a una FP que ya que casi a un grado universitario, por lo que lo quieren incluir de manera, en fin, me he estado leyendo y los comentarios que hacían es que tenía su lógica, pero que tampoco estaba teniendo una lógica de querer fomentar para meterle a los chavales por los ojos que esto es lo mejor, que esto, oye, hay que orientar, porque dejar que cada uno libremente estudie lo que quiera, ¿no? Lo que hay que darle salida, porque perdonad, yo me acuerdo cuando esta crisis 2007-2008 y salían los ministros de turno, es que hay que formarse, es que el trabajo de obra, no hay que formarse, formándose uno obtiene trabajo. Estamos en el 2022, la gente se ha formado muy bien. ¿Dónde está el trabajo? Sí, pero se ha formado en cosas específicas. La formación, volvemos al origen de esta conversación. La formación que necesita el alumnado hoy en día es una formación para cambiar continuamente. O sea, para saber que los conocimientos que está recibiendo en ese momento se transformarán. Claro, para tener que adaptarte. Que los perfiles profesionales se transforman a una velocidad de vértigo. Entonces, ¿tú qué tienes que formar? Tú tienes que formar a la persona y su capacidad de autoaprendizaje. No darle aprendizaje en un momento determinado muy concreto, sino enseñarle a autoformarse de forma permanente, adaptándose a los cambios. Volvemos a, si eso lo puedes hacer con X cantidad de alumnos que te tienen desbordado, o si tú puedes en una cantidad asequible formarlos de esa manera. Pero si es una inversión social enorme, si a través de la educación es como se transforma una sociedad, eso es tan de cajón que no tiene ningún tipo de discusión. Una educación transforma una sociedad para bien o para mal. Hay que darles formación, pero hay que enseñarles también cómo tienen que seguir estudiando, la etapa de su vida. Porque ahora, con el tema, de toda esta pandemia y toda esta reforma y todo, si conocéis algún graduado social que esté en activo, yo lo soy, pero no estoy en activo, pero si estoy en las páginas, lo oigo en los comentarios, cómo se han tenido que adaptar estos 3 años a cambio, te puedo hablar, semanales. Ahora el ERTE, mándeme usted una hoja, Excel así, ahora esto, ahora cambio y ahora digo que ese salario mínimo interprofesional desde carácter retroactivo así, locos perdidos, que estaban locos adaptándose y, vamos, en cuestión de horas.
tenemos que tener Es muy imposible. claro, tenemos que tener muy claro que la formación es continua. Es continua, no se acaba ya nunca. Efectivamente, vamos a estar toda nuestra vida formándonos. Y por eso es tan importante lo de la vocación, por eso es tan importante estar haciendo algo que realmente te guste, porque tal y como estamos viviendo ahora mismo, vamos a tener que formarnos continuamente. Ojo, y no lo digo como una carga. Si realmente te gusta tu trabajo, Tienes que seguir estudiando. no tienes. Es que vas a seguir estudiando. Ya lo Porque te lo va a pedir, tu misma vocación te va a pedir seguir conociendo, te va a pedir seguir ahondando sobre ese tema, ¿no? Yo se lo Entonces, comentaba, perdona, pues yo hice la carrera hace muchos años, y a los chavales de la universidad se les decía, digo, no os preocupéis de aprobar aquí, no os preocupéis de terminar ya corriendo y tener títulos. Si el problema no está aquí en la aguja, el problema está cuando paséis esa verja. Tenéis que ser competitivos, tenéis que ser los mejores. Digo, que el problema no está aquí adentro, aquí es aprender. Vale, pero que luego el problema serio está allí. Pero perdona, te quiero decir una cosa y se nos está acabando el tiempo, Sí, y no me queda un quería yo que poquillo. se me pasase. La formación no es solo inserción laboral, ¿eh? La formación también es la capacidad de digerir la información. Hombre, claro, también. Porque nosotros también. ahora mismo estamos en un tipo de sociedad en la cual tú tienes que tener una formación bastante sólida para discernir lo que son bulos de lo que es información correcta. Y porque hay mucho adoctrinamiento por todos los medios, por todos los sitios, ¿eh? Pero a todos los niveles, ¿eh? Tú escuchas Pero cualquier hasta a radio. nivel educativo, me atrevo a decirlo, ¿eh? No, a nivel educativo eso está más claro que el agua, sobre todo la concertada, pero tú escuchas cualquier medio de comunicación, rascas un poquito a ver quién está detrás y ves de dónde viene el De mensaje. dónde viene exactamente, que hay un adoctrinamiento grandísimo. lo que comentaba antes de la FP, efectivamente, tenemos que estar muy atentos porque todos estos cambios, lo que no pueden convertir a la escuela pública, a la FP pública, en un sustituto de los departamentos de formación de la empresa. Claro. Ahí tenemos que tener un cuidado porque con la FP dual, con todos los cambios que se están haciendo en la FP, se está intentando integrar y se está intentando algo lógico que sería que las empresas empiecen a colaborar dentro de la formación pública, que hayan acuerdos, ¿no?, de colaboración con esas empresas, pero tenemos que tener cuidado de no convertir a la enseñanza pública en un servicio o ponerla a disposición de la empresa privada, porque realmente lo que te va a pedir... Para ahorrarse operarios. Efectivamente, Porque para hay que ahorrarse decirlo. operarios, porque nosotros lo que tenemos que formar son personas, no trabajadores. Es que del tanto por ciento que salen, tanto universitarios, de todas las chavales que tienen que hacer prácticas, me gustaría saber cuál es el tanto por ciento que realmente está haciendo la actividad de lo que ha estudiado. Porque la mayoría o están barriendo o están haciendo fotocopias. Según me han contado a mí, chavales que han venido después de práctica. Yo he ido porque tenía que atender y hacer las prácticas y tener esta hora. Dice, pero si no hubiera ido, mejor. Claro. Ese es el compromiso que hay que hacer la empresa. Es que usted tiene aquí un arquitecto, que usted tiene un maticero, que esta persona viene a esto. Sí, pero Este chaval que está aquí está haciendo las prácticas. Este chaval que tenemos aquí, técnico de sonido, desde que ha llegado el primer día, sentado en los mandos. Él ya tranquilamente lo hace todo. Tenemos que decirle nada, así es como va a aprender. Haciendo estos programas en directo, grabando programas, con 3 equipos ahí, con una mesa digital. Esa es la formación. Se le ha enseñado, mira, esta mesa va así, la conoces, sí, esto, pues mira, por aquí. Solito, no hace falta nada. Cuando termine sus prácticas, que tiene trabajo, se irá a trabajar, que no tiene y no quiere perder la práctica, aquí tiene las puertas abiertas para estar todos los días que quiera. Y así es como se aprende, que es trabajando. Pero no vamos a traer a un chaval de práctica para decir, oye, mira, quítame el polvo, espérate. No, eso sí, no. pero a lo que yo me refiero realmente es que las empresas influyan o las empresas demanden una formación específica, ¿no? Es decir, no, lo que tiene que tener muy clara la administración y nosotros como ciudadanos es que la educación debe tender a una educación continua, con lo cual no se debe de centrar, no debe de ser excesivamente específica, sino lo suficientemente general y dotar al alumno o a la persona de los medios necesarios para que ella pueda seguir formándose por su cuenta, ¿no? Y eso a la larga lo va a hacer más atractiva, porque la empresa se va a encontrar con un trabajador que a poca formación que le dé va a estar preparado para cualquiera de los sectores o para cualquiera de los trabajos que le requieran, ¿no? Entonces, tenemos que tener, con la FP, que lo que estabas comentando antes, tenemos que conseguir equilibrar eso, porque evidentemente sabemos lo que se va a intentar Bueno, hacer. pero que en el mundo universitario es igual. Todavía hay muchos profesores
que si el plan Bolonia dice que han degradado muchísimo la enseñanza universitaria. Yo como no conozco la anterior, yo conozco la que he hecho, que ha sido 2015-2019, pues no conozco la anterior, pero que se ha degradado muchísimo la enseñanza universitaria con el plan Bolonia. Yo ahí lo dejo, pero vamos, no conozco la anterior, entonces no puedo opinar. Pero ellos lo comentan, que se han reducido mucho los temarios, y que hay que correr mucho, ¿eh? Y que se dio un paso para lo que estábamos comentando al principio, que era lo de la educación nunca podrá ser un negocio, y no podemos plantearnos eso. Todo el tema de reducir los años, ¿no?, de la diplomatura y empezar a meter los másteres por una cuestión monetaria, por una cuestión recaudatoria. Entonces, ahí nos tenemos que plantear realmente qué tipo de formación es la universitaria. ¿La universitaria es una formación laboral o realmente es una formación que ahonda en el conocimiento que luego se podrá aplicar? Ahí ya... aparte es un de sector que nos queda, por lo menos a nosotros, sí, nos queda... Formación universitaria es aprender, pero además tienes que aprender a saber cómo defenderte, porque ya no es solo el texto que me han dado, tengo que ya saber las tecnologías nuevas, dónde buscar las notas técnicas de prevención, dónde buscar en los boletines, dónde buscar en las páginas europeas para mi información. Imagínate en el mundo de derecho. La jurisprudencia... El proceso es un proceso de formación integral. Nunca podemos es holístico, o sea, es de todos los componentes de tu personalidad, tanto herramientas de aprendizaje laborales como herramientas de aprendizaje emocionales, como a ver, cuando en una sociedad como la de ahora hay tantísimo bulo que se traga, un partido como vos puede sacar 4 millones de votantes, es que algo en la educación se ha hecho mal, ¿no? Es que de cajón algo se ha hecho mal cuando hay 4 millones de personas que son capaces de tragarse esos mensajes, por lo menos desde mi punto de vista. No, pero si las parcelas hoy en día, las parcelas laborales y te digo, la parte de la administración, lo que está haciendo sanidad, educación, y no sé qué es lo que está pasando, es que quieren desmantelarlo, claro, queremos quitarnos, como se suele decir, las purgas de encima. Ten en cuenta que ahora mismo uno de los grandes negocios donde están invirtiendo los fondos de inversión es la sanidad privada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo van destruyendo literalmente lo público, pero ya no ya no dejando de invertir, sino destruyendo literalmente. Es decir, están traspasando cosas que hacía la pública, le están pasando a la privada. Y ya la pública en ningún caso se vuelve que a ahí generar. me comentan personas, porque cuando te conoce mucha gente, habla y las conversaciones. Me dicen que hay quirófanos para un Jaén y se están mandando a la gente a la intervención a Córdoba. Que Córdoba en esta pandemia, Cruz Roja y varias clínicas, una clínica de oftalmología, se han hinchado, Quirón, se han hinchado de intervenciones. Todo lo privado. Para cadera y demás, Quirón, otras patologías Cruz Roja, sí. Y la educación será la siguiente. O sea, la educación ya la van dejando caer. ¿Y qué pasaba? Porque las personas iban allí, una habitación para ellas solas, una atención porque es lo que es, venían diciendo, pero si hemos tomado nota de 5 estrellas. Ahí está el adoctrinamiento. A mí me manda a una clínica donde yo estoy solito, tal cual, y no me meto en una habitación con 3 y demás. ¿Qué digo? Porque lo privado es muy bueno. ¿Qué se está haciendo? Se nos está adoctrinando. Para que cuando surja el cambio, tanto en la educación como en la sanidad, no veamos la diferencia. Además, vamos a decir que hemos mejorado mucho. Ese es el problema. Nos queda un minuto. La administración, ¿tenéis conocimiento si se ha manifestado en algo? No han sacado ninguna nota, no se sabe nada por ahora, la da igual. La administración tiene la norma de no darse por enterado hasta que no vea a la gente en la calle cortando las carreteras. Es así de sencillo. O sea, cuando los supermercados se desabastecen, se reúnen con la gente en huelga. Nosotros, en los centros educativos, mientras no tengamos la capacidad de influir en la sociedad, pues no nos harán ningún caso. Y ese es un problema del que en un momento determinado deberíamos de hablar. Sí, siempre están vendiendo al político que tiene que haber diálogo, pero ellos son los que menos dialogan. Claro, ¿no? Tened en cuenta que esto es una iniciativa legislativa popular precisamente para obligarle a tratar esto en el Parlamento. Es decir, ya no es un atiéndenos, sino un posicionaros, votar esto, porque es una ley que ya será hecha. O sea, ya le estamos dando la ley hecha, simplemente tenéis que decir sí o no. Exactamente. Entonces,
¿Qué más queremos que nos atiendan? No, lo único que queremos es que aprueben esto. Bueno, señores, ha sido un placer teneros esta tarde con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Espero que se solucione y si no, pues ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Si hay que seguir haciendo alguna reivindicación, aquí estamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y hasta el próximo lunes, pues creo que no, porque ya empieza Semana Santa y ya está la gente de vacaciones y poco. Hasta la siguiente semana espero estar con ustedes otra vez. Muy buenas tardes y hasta el próximo día.